Hay hombres que no se ven, no caminan por las calles, no aparecen en fotografías, no dan entrevistas, pero cuando pasan, la tierra tiembla. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado de México, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Un nombre que hace que los judiciales bajen la voz y que los rivales desaparezcan. Y cuando las autoridades por fin incautaron parte de su flota de vehículos, el mundo entendió algo. Este hombre no solo mostraba poder con balas, lo mostraba con ruedas. Hoy te vamos a revelar las 5 trocas más emblemáticas que usaba el Mencho y su gente. Vehículos que combinaban el lujo extremo con tecnología táctica militar, blindaje antibalas, cristales que resisten ráfagas, motores que pueden sacarte de cualquier operativo en segundos. Quédate hasta el final porque la número 1 te va a dejar sin palabras. Pero antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like al video y comenta. Para entender por qué el Mencho necesitaba una flota así, primero tienes que entender quién es él y el tipo de operaciones que maneja su organización. El cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como el CJNG, nació aproximadamente en 2010. En menos de una década se convirtió en la organización criminal más poderosa y violenta de México y una de las más peligrosas del mundo según la DEA, la agencia antidrogas de Estados UNIDOS. El CJNG opera en más de 27 estados de la República Mexicana. Tiene presencia en Europa, Asia, Australia y América Central. Controla rutas de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. Sus ganancias anuales se estiman en miles de millones de dólares. Y con tanto dinero, el Mencho no escatimó en su seguridad personal ni en la de sus operadores más cercanos. Los vehículos que usaba no eran simples camionetas de lujo que cualquiera puede ver en un concesionario. Eran máquinas modificadas con tecnología de primer nivel, blindaje nivel 4 y 5, que puede detener proyectiles de rifles de alto calibre como el Messi 308 Winchester o incluso el Messi 50 BMG en algunas versiones. Sistemas de comunicación cifrada, neumáticos run flat, que permiten seguir rodando con el hule completamente ponchado. Y en algunos casos, sistemas de escape de gas lacrimógeno o polvos de humo para perderse en operativos. Esto no es una película, esto es lo que decomisaron las autoridades mexicanas en diversas operaciones contra el CJNG, especialmente en Jalisco y Zapopan. Número 5. La troca del gentleman. Land Rover Range Rover. 2013. El Range Rover es uno de los SUVs más icónicos del mundo. Fabricado en Gran Bretaña, es sinónimo de lujo, poder y estatus. Pero el Mencho y su gente no lo compraron para ir a jugar golf. ¿Por qué el Range Rover? Porque este vehículo combina algo que muy pocos pueden lograr. Lujo de primer nivel con capacidad todoterreno extrema. Un motor V8 de 5.0 litros sobrealimentado que produce cerca de 510 caballos de fuerza. Tracción total permanente. Suspensión neumática ajustable que le permite subir o bajar la altura del vehículo según el terreno. En las zonas serranas de Jalisco, Michoacán o Guerrero, donde los caminos son de tierra, llenos de huecos y a veces completamente intransitables para vehículos convencionales, el Range Rover se convierte en una herramienta táctica invaluable. Imagínate, acabas de cruzar un retén militar en una brecha de terracería en la sierra. El Mosqueta, carro que llevas, no solo te saca airoso del fango, sino que nadie va a sospechar, porque parece el vehículo de algún empresario político. Y eso era exactamente la idea. Las unidades incautadas por las autoridades estaban equipadas con modificaciones especiales. Los interiores presentaban materiales de alta gama, cuero de napa, madera de nogal, sistemas de audio premium. Pero bajo esa apariencia de elegancia había blindaje instalado en puertas, techo y piso, vidrios antibalas de varias capas, y en algunos casos compartimentos ocultos para transportar documentos, armamento corto o efectivo en grandes cantidades. El Range Rover también era el favorito para los desplazamientos urbanos de alta seguridad. Cuando un operador del cártel necesitaba moverse por Guadalajara, Puerto Vallarta o
Ciudad de México sin levantar sospechas, el Range Rover era la opción perfecta. No llama la atención como un convoy de pickups negras. Se mezcla perfectamente con los vehículos de ejecutivos y empresarios de alto perfil. Precio en el mercado cuando fue incautado entre 1 y 2 y 18 millones de pesos mexicanos en versión estándar. Modificado con blindaje y accesorios especiales, su valor podía duplicarse o triplicarse fácilmente. El Range Rover del Mencho no era solo un carro, era un statement. Una declaración de poder envuelta en cuero y aluminio. Número 4. La clásica, la leyenda, la Suburban. Si hay un vehículo que ha sido el favorito del crimen organizado mexicano por décadas, ese es el Chevrolet Suburban. Y no es casualidad. La Suburban es literalmente uno de los vehículos más grandes que puedes encontrar circulando en las calles de México. Con casi 5 y 4 metros de largo, puede transportar cómodamente entre 8 y 9 personas sin que nadie se sienta apachurrado. Y cuando la metes al taller para blindarla, sigue siendo funcional porque tiene el espacio y la estructura para soportar el peso adicional del blindaje, porque eso es algo que mucha gente no sabe. El blindaje pesa muchísimo. Un proceso de blindaje completo a nivel quinta, que incluye placas de acero balístico, cerámicas compuestas, vidrios laminados de hasta 70 milímetros de grosor y protección en el piso contra granadas. Puede agregar entre 800 y 1,500 kilogramos adicionales al vehículo. La mayoría de los carros del mercado no aguantarían eso. La Suburban sí. Con su motor V8 de 6 y 2 litros y hasta 420 caballos de fuerza, la Suburban puede mover esa carga sin que el conductor sienta que está manejando un tanque. El sistema de suspensión reforzado que le instalan los talleristas especializados en blindaje hace que el manejo siga siendo cómodo y manejable, incluso en situaciones de emergencia. Otro factor clave, la disponibilidad de refacciones. El Mencho operaba en zonas donde los mecánicos y las refacciones de marcas europeas o asiáticas podían tardar semanas en llegar. Pero la Suburban, al ser un producto de General Motors, tiene refacciones disponibles en prácticamente cualquier ciudad de México, desde Guadalajara hasta un pueblo de 2,000 habitantes en Michoacán. Alguien puede conseguir una parte de Suburban. Las Suburbans decomisadas al Sea-Doo ANG también presentaban modificaciones tácticas que iban más allá del blindaje básico, sistemas de intercomunicación entre los ocupantes y el friso, conductor, vidrios eléctricos de movimiento lento para no generar ruido al bajarlos, placas de protección adicionales en el compartimento del motor para proteger el motor de balas, disparadas desde abajo del vehículo, y sistemas de monitoreo externo con cámaras ocultas. Un convoy de 3 Suburbans negras con vidrios polarizados es, en el imaginario popular mexicano, sinónimo de poder, ya sea de narcos o de políticos, a veces de ambos al mismo tiempo. El precio de una Suburban blindada de manera profesional en México puede oscilar entre los 2 y 5 y los 4 millones de pesos, dependiendo del nivel de protección. La Suburban no es glamorosa, no es italiana, no tiene el logo de un toro bravo o un caballo rampante, pero en las carreteras de México es la reina. Número 3. La arrogancia americana, el Cadillac Escalade. Si la Suburban es la reina de los caminos de terracería, el Cadillac Escalade es el rey de la ostentación. El Escalade es la cumbre del lujo americano. General Motors lo diseñó como la respuesta de Cadillac a los SUVs de lujo europeos. Una bestia americana que dice, sin necesidad de palabras, yo gano más dinero del que tú verás en tu vida. Con su parrilla imponente, sus rines cromados de 22 o 24 pulgadas, su interior cargado de pantallas digitales, sistemas de sonido Bose de más de 20 bocinas, asientos masajeadores y refrigeradores integrados. El Escalade es exactamente el tipo de vehículo que un hombre que controla rutas de miles de millones de dólares querría para sus traslados más importantes. El Escalade que circulaba en la flota del Sea-Doo ANG no era el que compras en la agencia, era una versión llevada al siguiente nivel por talleristas que conocen perfectamente las necesidades del narco mexicano. Blindaje extremo, pero además modificaciones que incluían sistema de alimentación de
combustible redundante para evitar que un balazo al tanque dejara el vehículo varado, sistema de neumáticos interno tipo Go Flat que permite recorrer hasta 80 kilómetros adicionales con las llantas completamente destruidas y pantallas de monitoreo en el interior, que recibían señal de cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ruta de desplazamiento. En las incautaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Jalisco y Zapopan, varios escalades aparecieron con acabados que superaban lo que puedes encontrar en cualquier agencia autorizada de Cadillac: maderas exóticas, cueros de origen europeo, techos estelares con iluminación LED personalizada y en algunos casos asientos traseros que se reclinaban completamente para que el ocupante pudiera descansar durante viajes largos. El Escalade también cumplía una función que los analistas de seguridad llaman posicionamiento psicológico. Cuando un convoy del Mencho llegaba a un pueblo, a una reunión o a una negociación, el hecho de que los vehículos fueran Escalades mandaba un mensaje claro a todos: esta gente tiene dinero, tiene poder y están dispuestos a gastarlo. Ese mensaje disuade conflictos, genera respeto y en el negocio del crimen organizado, la percepción de poder puede ser tan valiosa como el poder mismo. Precio estimado de un Escalade blindado de alta especificación en México, entre 3 y 5 millones de pesos. En dólares americanos estamos hablando de entre 150,000 y 280,000 dólares, dependiendo del tipo de cambio y las modificaciones. Una cifra que el Mencho podía pagar de caja chica. Número 2, la táctica, la herramienta, la GMC Yukon Denali. El GMC Yukon Denali es el hermano de sangre del Escalade. Mismo chasis, mismo motor, misma plataforma, pero con una diferencia crucial. El Yukon Denali no grita. El Yukon Denali es la versión más táctica, más discreta, más funcional de esa arquitectura gigante. Y eso lo hacía extremadamente valioso para el CJANG. Cuando necesitas mover a un capo importante, a su familia o a un cargamento delicado sin que nadie sepa que algo importante está pasando, no metes un Escalade cromado con rines de 24 pulgadas. Metes un Yukon Denali negro sin accesorios llamativos, con placas limpias y con choferes vestidos de manera discreta. El Yukon Denali ofrece el mismo espacio interior que el Escalade, la misma capacidad de carga, el mismo blindaje, pero se ve como el carro de un empresario serio, no de alguien que quiere llamar la atención. Este concepto se llama seguridad a través de la discreción. Los escoltas más profesionales del mundo, ya sean de gobiernos o de organizaciones criminales de alto nivel, saben que el objetivo no es intimidar en todo momento. Hay momentos para mostrar fuerza y momentos para pasar desapercibido. El Yukon Denali era la opción para estos últimos. En varias operaciones exitosas de inteligencia contra el CJANG, los investigadores notaron un patrón. Los Escalades y las Suburbans formaban el convoy visible, el que todo el mundo podía ver. Pero en algún punto de la ruta, 1 o 2 Yukon Denalis se separaban del grupo y tomaban rutas alternativas. Esos eran los que llevaban al objetivo real. Era una táctica de distracción y seguridad combinada. Los perseguidores seguían al convoy principal mientras el objetivo real ya estaba en otro municipio. El motor del Yukon Denali es un V8 de 6 y 2 litros que produce entre 420 y 460 caballos de fuerza, dependiendo del año. Esto significa que incluso con el peso adicional del blindaje, el vehículo puede alcanzar velocidades de hasta 160 o 170 kilómetros por hora, suficiente para alejarse de la mayoría de las patrullas y vehículos civiles en una persecución urbana. Los Yukons incautados al CJANG también presentaban un detalle que llamó la atención de los peritos. Los interiores habían sido modificados para incluir compartimentos especiales, integrados en los asientos traseros, en el respaldo de los asientos delanteros y en el panel del piso. Compartimentos diseñados para almacenar armamento corto de acceso, inmediato, pistolas calibre 40 o 9 milímetros, cargadores extras y en algunos casos granadas de fragmentación. En el mundo del crimen organizado, la diferencia entre escapar y ser capturado puede medirse en segundos, y el Yukon Denali le daba al CJNG
esos segundos. Número 1. El rey, la leyenda, el Lamborghini Urus. Aquí está. El número 1. Y mira, podías imaginarte cualquier camioneta americana de lujo en el número 1, pero no. El Mencho y su gente fueron más allá, mucho más allá. El Lamborghini Urus, el primer SUV en la historia de Lamborghini, un vehículo que costaba, en el momento de las incautaciones en Zapopan, entre 5 y 7 millones de pesos mexicanos, sin blindaje, sin modificaciones, directo de la agencia. El Urus tiene un motor V8 biturbo de 4.0 litros que produce 650 caballos de fuerza y te lleva de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 y 6 segundos. Su velocidad máxima es de 305 kilómetros por hora. Es literalmente el SUV de producción más rápido del mundo en ese momento. Pero más allá de las especificaciones técnicas, el Lamborghini Urus en la flota del COTNG representa algo mucho más profundo. Representa la impunidad total. Cuando un hombre circula en un Lamborghini Urus en una ciudad mexicana con placas que no corresponden al vehículo, con vidrios polarizados al máximo y nadie lo detiene, eso es poder puro. El Urus no es un vehículo táctico. No es discreto, no es funcional para zonas rurales. El Urus es el grito más caro y más arrogante que existe. Estoy aquí, sé lo que hago y no me puedes tocar. En las incautaciones realizadas en Zapopan, Jalisco, las autoridades encontraron varios vehículos de este tipo vinculados a operadores del CONG. No estaban blindados de la manera en que lo estaban las Suburbans o los Escalades, porque el Urus no se usaba para mover cargamentos o para operaciones tácticas, se usaba para enviar mensajes. Para que los rivales supieran que el dinero del CONG era tan grande que podían comprarse un Lamborghini y usarlo para ir al Mall de Guadalajara. Para que la gente viera quién mandaba en la ciudad. Y en ese sentido, el Lamborghini Urus era quizás el arma más poderosa de toda la flota, porque no necesitaba balas para generar terror y admiración simultáneamente. El impacto cultural de estos vehículos también es innegable. Los corridos que mencionan Lamborghinis, las redes sociales donde jóvenes de zonas marginadas ven estos coches y los asocian con el éxito, el poder y la libertad. Eso también forma parte de la estrategia del crimen organizado, el reclutamiento a través de la aspiración. Un joven de 17 años en una colonia popular de Guadalajara que ve un Lamborghini Urus estacionado afuera de una taquería con tipos que no trabajan en ninguna empresa visible, pero tienen ese tipo de carro, entiende el mensaje. Y muchos de esos jóvenes terminan tomando decisiones que los llevan por un camino sin retorno. El Lamborghini Urus no solo es el vehículo número 1 de la flota del Mencho, es el símbolo de todo lo que el narco representa en México: dinero, poder, impunidad y destrucción. Hemos recorrido las 5 trocas más emblemáticas de la flota de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Desde el elegante Range Rover que pasaba desapercibido entre los empresarios de Guadalajara hasta el Lamborghini Urus que gritaba impunidad desde el falto. Pero hay algo importante que necesitamos decir aquí. Detrás de cada uno de estos vehículos hay sangre, hay familias destruidas. Hay jóvenes reclutados a los que les prometieron ese estilo de vida y terminaron en una fosa clandestina. Hay periodistas asesinados, hay policías, soldados y civiles inocentes que murieron en los operativos que involucraron estos vehículos o a las organizaciones que los usaban. El poder del COTNG no es gratis, se paga con vidas humanas. Y la historia de estos vehículos incautados también es una historia de persistencia de las autoridades, de operativos de inteligencia que llevan meses o años de trabajo silencioso, de funcionarios que arriesgan su vida para desmantelar estas organizaciones. Las incautaciones en Jalisco, en Zapopan, en Michoacán y en decenas de estados más representan golpes reales contra la infraestructura del crimen organizado, porque privarlos de sus herramientas, de sus vehículos, de sus propiedades, es atacar la base operativa que les permite funcionar. ¿Será suficiente? Esa es una pregunta para los analistas, los políticos y la sociedad mexicana. Pero lo que sí es cierto es que cada vehículo incautado es una pequeña victoria
en una guerra que México lleva décadas peleando. Eso fue todo para este video. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de las 5 trocas del Mencho que el 99% de la gente. Si te gustó el contenido, dale like, comparte con alguien que también quiera saber la verdad de lo que pasa en México. Y suscríbete para no perderte los próximos videos. Comenta abajo cuál de los 5 vehículos te sorprendió más, el Lamborghini o algún otro. Nos vemos en el próximo video.